Asambleísta Luis Morales. Gracias, señor presidente. Esta parte más importante del Código Integral Penal no guarda sindéresis en su mayoría con los otros libros. Primero, administrativamente se han venido manejando los centros de rehabilitación porque para llegar allá ya han concurrido los fiscales y los jueces para sancionar al detenido. Acá se nombra jueces y jueces de garantías penitenciarias, más burocracia y le insertamos del sistema administrativo al sistema judicial, lo que desde mi punto de vista es ilegítimo. Luego, señor presidente, si fuera cierto lo que todo aquí ofrecen, preferible sería estar preso que libre, porque les ofrecen educación primaria, secundaria, universitaria y de especialidades, lo que ahora un joven estudiante graduado en un colegio no puede acceder. Le mandan a hacer el examen del CENESID, ambateños a estudiar en Guayaquil, quiteños a estudiar en Ambato, ambateños a estudiar en Quito. No entendemos cómo pueden darse esas cosas, mientras que aquí en este procedimiento de rehabilitación, en el artículo 770, numerales 4 y 6, y artículo 772, numerales 4 y 6, que me voy a permitir leer con su venia, señor presidente, repiten exactamente lo mismo. Artículo 772, numeral 4. La educación formal obligatoria que será técnica, secundaria y superior con cursos de especialidad o de especialización. Lo que no tenemos acceso o no tienen los jóvenes que están libres, que se han graduado en los colegios, van a tener los señores de la cárcel. Y sí es verdad porque el señor de la CENESID, Ramírez, anunció en los medios de comunicación acuerdos con centros universitarios. Aparte de eso, señor presidente, no se ha hecho en estos 5 años de administración del Estado ningún trabajo de infraestructura en los centros de rehabilitación. Al menos del que yo conozco de Ambato, no han cambiado las puertas, ya mismo se caen, no hay un galón de pintura que hayan invertido. ¿En dónde está entonces la rehabilitación? Tiene que generarse una verdadera infraestructura carcelaria en donde se requiere para que haya la planificación adecuada de la rehabilitación. Tampoco puede haber sindéresis cuando estamos hablando y planificando legalizar el consumo de drogas y estupefacientes, cuando bajo el producto ese, la influencia, las personas actúan con mayor agresividad, pierden el sentido y el miedo a la justicia, a la policía, etc. Si nosotros queremos en verdad aplicar este procedimiento, teníamos que haber empezado a trabajar hace 5 o más años. Además de eso, señor presidente, se preocupan de cosas superfluas del detenido. Mire usted, el artículo 793 habla de que primero el detenido deberá recibir a los familiares, luego recibirá, en segundo lugar, dice, a los allegados. En el numeral tercero recibirá, dice, a la pareja en visita íntima. Después, cuando ya tiene todas esas facilidades, hasta de diversión, ahí puede recién entrar el abogado a hablar con el preso. ¿No será todo lo contrario? Primero deberá ingresar el abogado para preguntarle cómo le puede ayudar a obtener su libertad o cómo puede ayudarle a defender de su causa por la que ha sido detenido. Entonces, compañero presidente de la Asamblea y señores legisladores, yo he venido escuchando desde hace mucho tiempo atrás, por ejemplo, del señor exministro de Justicia, árbitro, que incluso publicó un libro de posibles reformas al Código Penal, muy numeroso, por cierto, y que debe haberle costado al Estado bastante plata,
que hablaba de todas estas maravillas hace 4 años y medio. Hasta el momento no se ha hecho absolutamente nada de lo ofrecido. Por lo tanto, señor presidente, yo creo que este procedimiento va a caer en lo mismo que se ha venido repitiendo desde 1906, en que se insertó ya el Código de Procedimiento Penal. Es decir, entra el preso por robar un carro y sale perfeccionado y en asociación ilícita para asaltar bancos con armas de grueso calibre. Porque no existe la infraestructura. No se habla de un estudio sociológico, de un estudio social, psicológico, para que la persona que es detenida inmediatamente entre primero a su recuperación mental. Se habla de una recuperación física, se habla de su recreación, del deporte, se habla también de programas laborales. Los programas laborales deberían haber sido insertados inmediatamente, a lo mejor con la aprobación constitucional en Montecristi, para que la persona que es detenida inmediatamente con convenios empresariales o con instituciones artesanales puedan ser capacitados para generar por lo menos el pago de su propia alimentación y vivienda, porque el Estado le tiene que proveer por mandato constitucional y hasta de derechos humanos a la persona que entra presa, tienen que darle de comer y tienen que tenerle bajo techo. Eso devenga un gasto al Estado y por lo tanto el detenido tiene que producir a través de la generación de granjas agrícolas o de centros de producción artesanal, con un régimen de pago para que con eso pueda mantener a su familia que está en libertad y a su vez pueda generarle un ahorro para que cuando recobre la libertad, con ese ahorro pueda mantenerse hasta reinsertarse laboralmente en la sociedad, porque la mayoría de presos salen sin tener la opción de irse hacia arriba o irse hacia abajo, y lo único que vuelven a hacer es a caer en el ámbito delincuencial. Por eso hay detenidos con 20, con 30, con 40 detenciones, que lo único que implica es más peligrosidad, más perfeccionamiento en los centros de rehabilitación. Por ello yo considero que habiendo estado ya presentado este proyecto con la debida anticipación, lógico sería, señor presidente, al menos tener ya proyectos. Llegó a conocimiento de la sociedad y de algunos profesionales del derecho era que se emitieron oficios a las juntas parroquiales del sector Sierra para pedirles la autorización de construir ahí los centros carcelarios, y en su mayoría no han recibido esta autorización porque no han hecho un verdadero estudio de acuerdo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, que tienen que ir a preguntar a la comunidad, a preguntarles si es que ellos están de acuerdo en que se instalen estos centros carcelarios allí, y entonces poder empezar la construcción y la planificación. Este tema, señor presidente, usted como jurista connotado que es, conoce profundamente que no solamente está en generar la tipificación de los delitos, en generar el procedimiento para llegar a la sentencia y a la sanción final de la persona que delinque, sino más aún está en el centro carcelario en donde hay promiscuidad. Y en eso sí apoyo, porque aquí hay un artículo que dice que hay que buscar controlar las enfermedades de transmisión sexual con mucha energía. En eso sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Le queda un minuto. Gracias, señor presidente. ¿Por qué? En lugares penitenciarios, en donde están construidas las localidades para 100 personas detenidas, hoy existen 400 y llegan hasta 500 personas. Obvio, se va a generar promiscuidad, se va a generar asociación ilícita, perfeccionamiento del crimen. Y eso no hemos visto hasta el momento, señor presidente, que haya una proyección. Y el respeto al profesional del derecho, no se le puede poner esta posibilidad de que primero visite la familia, los allegados, luego haga fiesta y de ahí tiene la posibilidad de recibir al profesional abogado, que es el que le puede ayudar. Aquí no veo tampoco
cuando en la ley sí existe, y especialmente en la ley del defensor público, señor presidente, para que concurra en auxilio inmediato de la persona detenida. Quiero rogarle los 5 minutos siguientes que de acuerdo a la ley me tocará al final de esta intervención. Gracias, señor presidente.